Vaya, pues ahí me avisa. Sí, ya. Bueno, jóvenes, continuando con el programa de las actividades de diagnóstico bacteriológico, hoy vamos a ver la clase número 10, que tiene que ver con el estudio bacteriológico que nosotros vamos a realizar cuando estemos en el hospital de líquido cefalorraquídeo y de otros líquidos de derrame. Lo que sucede es que a veces el tiempo no da para hablar de otros líquidos de derrame, pero se los dejo de tarea para que ustedes lo logren investigar en los libros de texto. Dentro de ellos, el objetivo general, pues, es que nosotros podamos interpretar ese proceso de diagnóstico de los agentes causantes de meningitis. Bueno, estamos hablando de diagnóstico bacteriológico, vamos a hablar de la bacteria, ¿verdad? Y de aquellos otros líquidos que se puedan encontrar. Dentro de los objetivos específicos, pues ustedes tienen esa cantidad de objetivos en el cual ustedes lo tienen en su programa y de ahí lo pueden observar. Luego, el contenido, las muestras clínicas que se necesitan, cómo se obtienen, quién toma la muestra, hay que hacer una descripción de la muestra después de haber sido obtenida, cómo se procesa, cuáles son los principales agentes de la meningitis, cómo se hace un reporte preliminar, si es que se hace, si se va a aislar ese microorganismo, cómo se hace, cómo se identifica y cómo se hace el reporte definitivo. Estamos bien hasta ahí. Bueno, de la meningitis, ¿qué podemos decir? Dice en la literatura que cualquier infección produce inflamación. Y de ahí, pues, la inflamación de las meninges se conoce como meningitis. Esas son esas membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Lo que se encuentra ahí es un líquido cefalorraquídeo, un líquido que de por sí es estéril, no deben de haber ningún tipo de microorganismos. Tal vez habrán por ahí una célula, como máximo por ahí, no debería haber nada. Y los tipos de meningitis que se conocen pueden ser, la que más se encuentran son las purulentas, entre un 90 y 95%, que son causadas por microorganismos, en este caso bacterias, y que también hay el tipo de meningitis llamadas asépticas, que son causadas por otros microorganismos, ¿verdad? En este caso pueden ser virus, ¿verdad? También hay infecciones por hongos, infecciones por parásitos. Y también otro tipo de meningitis es la meningitis crónica, que muchas veces el médico debe sospechar de este tipo de meningitis causada por Mycobacterium tuberculosis. Y ahí podemos ver en esa figura una figura de lo normal que puede ser una meninges en las capas que estas las componen y cómo se observa en la figura de abajo cuando hay una meningitis, ¿verdad? Podemos observar que hay una inflamación de esas y un eh, engrosamiento, digamos, de estas capas. También debemos de conocer los términos como encefalitis y como empiema. La encefalitis no es nada más que un proceso inflamatorio que se da a nivel del encéfalo, que normalmente, dicen los libros, la inflamación afecta, ¿verdad? Lo que es nada más la médula espinal y el encéfalo. Y de ahí que en algunos libros lo van a encontrar como el término meningoencefalitis, ¿verdad? Y la empiema no es más que la acumulación de un proceso que se ha dado inflamatorio que hay de pus entre las capas o las capas que se encuentran ahí entre la dura madre y la aronoides, que también pueden encontrarse principalmente en el espacio pleural y da como consecuencia principalmente causadas por infecciones bacterianas, principalmente por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Entonces dice ahí que las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Y ahí podemos ver cómo están distribuidas las capas normalmente, ¿verdad? Hay factores que protegen el cerebro, ¿verdad? Pero hay factores predisponentes que pueden llegar a darnos una meningitis. Dentro de los factores protectores tenemos, en primer lugar, un sistema nervioso central que debe mantenerse estéril. Y de eso, pues, el sistema inmunológico es el que se debe de encargar de que no puedan pasar
o que haya una barrera entre los microorganismos y ese líquido que puede conllevar a infecciones y causarnos una meningitis. Entonces, el sistema nervioso central como tal, y en eso está inmerso el líquido cefalorraquídeo, debe de ser estéril, libre de microorganismos, de ningún microorganismo. También tenemos una protección de la masa encefálica, que esto ayuda y reduce al mínimo para que los microorganismos no pasen. Y también componentes como las inmunoglobulinas o el complemento, y habrán otros más, componentes del sistema inmunológico que también sirven como forma de atacar a los microorganismos para que estos no puedan ingresar o invadir a lo que es en sí el cerebro o al sistema nervioso central. Hay muchos factores predisponentes que pueden llevar a que nos pueda dar problemas a nivel cerebral, ¿verdad? Por ejemplo, epidemiológicamente hablando, pueden ser las estaciones del año. A veces las estaciones más frías, dicen los libros, que pueden provocar que hayan acúmulos de microorganismos y que estos puedan llegar a ocasionar algún tipo de problema. Antecedentes del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos si desde pequeño él tuvo algún trauma o, ¿verdad?, algún problema de algún golpe en el cerebro, que tenga problemas de epilepsia, por ejemplo, que se haya golpeado, y esto podría contribuir como un factor predisponente. Un trauma que haya tenido a nivel del cráneo, del encéfalo, pueden ser causas de que se pueda dar una meningitis, un accidente de tránsito, un accidente de moto. Por si ustedes, por ejemplo, algunos que usan moto, lo que hacen es comprar el casco protector del cerebro, de la cabeza, del más barato o el más bonito, pero no nos vamos a los que nos mandan las instituciones que indican que deben de ser los cascos que están avalados, que puedan resistir un golpe. O a veces andamos el casco adecuado, pero no lo andamos abrochado, no lo ponemos arriba de la vista, de los ojos, lo andamos y en un accidente, pues lo primero que sale volando es el casco. Ya no digamos en los vehículos automotores, eh, por ejemplo, no nos gusta mucho usar el cinturón de seguridad, y cuando vemos a un agente de la policía es que lo ponemos, pero no pensemos en una multa, eso lo podemos pagar. Pensemos que estamos en cierta forma protegiéndonos. Y es de los que producen los automóviles, pues también están supervisados para que ellos puedan crearle las condiciones adecuadas al que va a utilizar, no solo al motorista, sino a todos los pasajeros que van dentro del vehículo, el que va a la par del motorista, incluso a los que van atrás. Aquí no, aquí llevamos al bebé chineado a la par del motorista, que la mamá lo va chineando, y el primero que sufre el impacto es el bebé, ¿verdad? Por eso ahora en las nuevas leyes que están tratando de que se implementen, no van a dejar que niños menores de 3 años anden adelante, por ejemplo, sino que tienen que ir atrás, y los que van atrás, los niños, tienen que ir en sus respectivos asientos, ¿verdad? Igual, una caída de un árbol puede golpearse el cerebro, una caída, hay gente que ha fallecido porque en el baño los ancianitos se van a duchar y se deslizan, pegan en el borde ahí de donde está el baño, y se fracturan y pueden fallecer. También otras situaciones, factores predisponentes, alguien que pueda tener una otitis media causada por un microorganismo, en este caso Pseudomonas aeruginosa, podría también ser una fuente de infección, de causarnos una meningitis, una neumonía, ¿verdad? Una faringitis que se ve normalmente, pueden ser factores predisponentes por causa de microorganismos que pueden llegar a causarnos una meningitis. Una sepsis dental, ¿verdad? A veces nos extraen una pieza dental y no cumplimos con las normas establecidas para poder que pueda sellar. Microorganismos de la boca pueden ingresar, puede haber una bacteriemia, a veces es transitoria, así como lo explicaba el licenciado en la clase de hemocultivo, pero a veces puede irse esos a través del torrente sanguíneo, estos microorganismos, y causar problemas más complicaditos, ¿verdad?
traumas penetrantes o de una neurocirugía, ¿verdad? Una mala práctica hospitalaria pueden ser una fuente de que haya una meningitis, ¿no? Un trauma penetrante, una herida, un clavo, lo que sea, no solamente a nivel del cerebro, sino en otra parte del cuerpo, que esto conlleve a que a través del torrente sanguíneo se puedan trasladar los microorganismos. Una endocarditis bacteriana, ¿verdad? Enfermedades cardíacas congénitas también pueden ser, que no está bien diseñado lo que es la estructura digamos, del corazón, y entonces puede contribuir a que los microorganismos puedan llevar. Incluso formas desconocidas, a veces no se sabe, pero todo eso, los componentes del médico en el historial clínico debe de realizarlo de la manera adecuada y con la información que tiene de las personas que han llevado al paciente y poder dar un tratamiento, me refiero a tratamiento en general del paciente que ha llegado. Y el 90% puede ser, algunos libros dicen que puede ser de forma secundaria una bacteremia, ¿verdad? Que ha podido estos microorganismos pasar la barrera hematocefálica y puede darse una infección que también puede iniciar por la colonización de microorganismos que se encuentran a nivel de la nasofaringe y pueden pasar a la sangre. Muchas personas sanas podemos ser portadores asintomáticos por ejemplo, de estafilococo aureus. Tenemos microorganismos a nivel de la nasofaringe que estos en algún momento el sistema inmunológico pueda permitir porque puede estar debilitado y conllevar a que estos microorganismos pasen a sangre y causarnos algún tipo de problema. Vean que son bastantes factores predisponentes que pueden llegar a causar una meningitis. ¿Qué podemos decir de la epidemiología? Bueno, esto es a nivel mundial. Las meningitis causadas por microorganismos o por otros factores, ¿verdad? Pues es a nivel mundial. Aunque los libros mencionan o la literatura que el 70% se ven más que todo en casos en niños menores de 5 años. Por eso en países se recomienda la vacunación de este tipo de personajes por la edad que tiene de poder estar preveniendo que no les vaya a dar una meningitis. La mayor incidencia se da en nuestros países, ¿verdad? Juega un papel importante la pobreza y eso pues hace de que se puedan dar brotes de estos microorganismos. La incidencia de estas meningitis en cierta forma ha disminuido por medio de las vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el meningococo, por ejemplo, o el neumococo, que estos pueden ayudar en cierta forma a que no hayan brotes en el caso de la meningitis. Se dice que el reservorio es el humano, en el caso sí de la meningitis, y la transmisión es principalmente por gotículas o microgotículas salivales que se encuentra cuando uno está platicando, puede estar expulsando estas gotitas de saliva que pueden llevar los microorganismos, ¿verdad? Aunque pueden ser también por medio de fomites, a excepción de Neisseria meningitidis, que no se puede transmitir de esa forma, pero podría en cierta forma algunos microorganismos llegar en contacto con el ser humano y causarnos una meningitis previo a los factores predisponentes que les decíamos. Entonces, en algunos casos se dice que es una emergencia médica porque hay que dar el diagnóstico lo más pronto posible. Y en ese caso entra el papel el profesional de laboratorio, ¿verdad? En primer lugar, la primera línea de batalla es el médico, pero después se le deja el cargo, digamos así, al profesional de laboratorio. Y debe saber cómo realizar ese diagnóstico lo más pronto posible para poder ayudarle a salvarle la vida a este paciente. Como ven ustedes, la mayoría de casos son niños, ¿verdad? Entonces hay que andar lo más pronto posible. Entonces, dicen los libros que, por ejemplo, en el caso de o se han hecho estudios, en el caso de la meningitis meningocóxica, en este caso estamos hablando de Neisseria meningitidis, se pueden presentar en brotes. Y han habido en países que se han dado estos tipos de brotes, pero gracias a las vacunas, pues ha bajado un poquito lo que es la incidencia de estos brotes. El problema es que la resistencia de estos meningococos a muchos
antibióticos, porque algunas cepas poseen la enzima beta-lactamasa que tienen la capacidad de romper el anillo beta-lactámico de algunos fármacos, entonces ha permitido de que se haga un poco resistente. Entonces hay que buscar alternativas. También indican cuando hay brotes que es importante detectar portadores asintomáticos a nivel de la nasofaringe. Como les decían, muchos de nosotros somos portadores entre el 5 y el 30% de la población. Puede ser que sean o que tengamos microorganismos que sean, digamos, estos microorganismos puedan tener la capacidad de poder ingresar a otro individuo y si no se trata a tiempo, llegar a causar una meningitis. También es importante reducir los contactos personales en las poblaciones donde hay muchos portadores, ¿verdad? Muchos se toca la nariz, se llevan los microorganismos a la mano, se saluda con el amigo, el otro no se lava las manos o toca algún lugar y ahí se va, agarran el peine, el otro agarró el peine, el otro agarró la toalla, entonces ahí se pueden pasar los microorganismos. Entonces, la vacunación dice que hay que hacerla únicamente en poblaciones seleccionadas y en este caso, pues, dicen los libros que debe ser principalmente en niños, incluso en niños menores de 5 años hay que tomarles, hay que hacer la vacunación en este tipo de poblaciones. Perdón, otro microorganismo que se ve relacionado, ya mencionamos uno, Neisseria meningitis, sería Streptococcus pneumoniae. Y se han encontrado casos en los que niños desde los 3 meses son portadores de Streptococcus pneumoniae, pueden presentar la enfermedad e incluso pueden llegar a darle meningitis. El 5 al 10% pueden andar Streptococcus pneumoniae o estar presentes en adultos sanos, ¿verdad? Y del 20 al 40% en niños sanos. Vean que estos microorganismos pueden estar a nivel de la faringe, de la nasofaringe, y el problema que de las vías respiratorias superiores pueden bajar a las vías respiratorias inferiores. Ahí se crean las condiciones que necesita el microorganismo, puede pasar a sangre y luego llegar a causar meningitis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué predispone a que haya una neumonía, a una meningitis, una otitis media que ya puede ser aguda o crónica o incluso una sinusitis? Y de los microorganismos que más se encuentran causando esto, pues Streptococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa también. También, miren, fractura a base de cráneo y puede haber una rinorrea de líquido cefalorraquídeo, que se haya salido el líquido, puede ser una forma que los microorganismos puedan ingresar. La mortalidad es del 20% en este tipo de personas. En los adolescentes adultos, la Neisseria meningitis está entre un 1 al 15% como portadores asintomáticos, no causantes de meningitis, pero sí como portadores este tipo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, está corriendo. Por ejemplo, en el caso, se dieron algunos brotes fuertes en África. Si ustedes pueden ver esa figura, se dio principalmente, se le conoce como el cinturón africano de meningitis, donde el 90% de personas que viven en esos países como Kenia, Camerún, Senegal, todos esos países, ahí el 90% son portadores de los siguientes serogrupos causantes de meningitis, pero que no se les desarrolla la enfermedad a menos que el sistema inmunológico o alguna situación de los factores predisponentes se lo permitan. Pero en ese cinturón africano, se le conoce así de meningitis, el 90% de personas que viven ahí son portadores. De los serogrupos en forma general que se encuentran involucrados causantes de meningitis, tenemos, por ejemplo, el A, B y C a nivel mundial. Son los que más se van a encontrar causando meningitis a nivel mundial en todo tipo de grupos hectáreos, principalmente en los niños, ¿verdad? El B y C en América y Europa y el A y C en Asia y África. El serogrupo Y en Estados Unidos, Suecia e Israel, y el serogrupo W135 en Arabia Saudita. Y un brote que se dio en el 2001 fue por un grupo B y C en Uruguay.
pero lo que sí ustedes van a encontrar epidemiológicamente hablando, este cinturón africano de meningitis, que casi todas las personas son portadores de la bacteria Neisseria meningitidis. Otra bacteria, ya llevamos varias para que ustedes se den cuenta, Haemophilus influenzae tipo B, ¿verdad? Esta se da por transmisión de las gotas de saliva o puede ser contacto directo o con secreciones o con las secreciones que se encuentran en los fomites, ¿verdad? Los niños del 10 al 20% de niños menores de 5 años son considerados portadores. La mortalidad puede ser del 5% si no se trata a tiempo. Y algunas personas, algunos pacientes, principalmente niños, quedan con sordera sensorial permanente, hasta un 6%, ¿verdad? Y un 25% pueden quedar con minusvalía relevante. Todo esto por causa de Haemophilus influenzae, tipo B. La clasificación va a ser en base a dos formas, a su etiología y a la evolución. La etiología, que pueden ser infecciosas o no infecciosas, y la evolución, si pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Vamos a hablar de las segundas. Por ejemplo, de la meningitis aguda, se le conoce así porque se da en un lapso fulminante. En menos de 24 horas se puede dar la evolución de esta enfermedad, este tipo de enfermedad de meningitis. La causa etiológica puede ser de tipo infecciosa o no infecciosa, ¿verdad? Principalmente se da por colonización bacteriana, causadas por microorganismos normales, ¿verdad? Como meningitis supurativas o séptica, y por causa de virus, también conocidas como aséptica. Esta meningitis aguda es de las más importantes de tomar en consideración. Luego está la meningitis subaguda, que la evolución ya es un poquito mayor, que puede ser entre 1 y 7 días. Los causantes de este tipo de meningitis subaguda puede ser de diversa etiología y se puede llegar, si no se trata a tiempo, o puede extenderse a una meningitis aguda, ¿verdad? ¿Quiénes son las principales causantes que se pueden dar para que dé una meningitis subaguda? Por ejemplo, la meningitis tuberculosa, la brucelosis, ¿verdad? La enfermedad de Lyme y la leptospirosis. Esos pueden conllevar a una meningitis subaguda. Y ahora la meningitis crónica. La evolución es de mayor tiempo, estamos hablando de más de 4 semanas. Puede haber una reacción inflamatoria persistente, o sea, que se da a nivel de líquido cefalorraquídeo. Las causas pueden ser mucho más amplias que las otras dos. Aquí pueden haber microorganismos como hongos, en caso de Cryptococcus, u otros parásitos como parásitos de vida libre, como Acanthamoeba, como Naegleri, bacterias que hay un montón, ya mencionamos algunas de ellas. Y también pueden darse la meningitis crónica por problemas autoinmunes, ¿verdad? Problemas propios del organismo o por neoplasias o por sarcoidosis y por diferentes químicos que se podrían dar. A todo esto se le conoce como causantes de meningitis asépticas. La etiología bacteriana, por la cantidad de microorganismos que se encuentran, en este caso bacterias causando meningitis, algunos libros las clasifican, por ejemplo, principalmente libros como el del libro de Cecchini, es un libro argentino, lo selecciona por edades. Por ejemplo, dicen ellos que de 0 a 4 semanas de nacido, los pacientes pueden causarle meningitis a causa de Escherichia coli, de Streptococcus del grupo B y de Listeria monocytogenes. Después, entre 4 y 12 semanas, tenemos siempre a Escherichia coli, a Streptococcus del grupo B, a Listeria monocytogenes, pero le agregamos a Haemophilus influenzae tipo B y a Streptococcus pneumoniae. De 3 meses a 18 años, los que más se encuentran involucrados son Haemophilus influenzae tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. De 18 a 50 años, los Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y mayores de 50 años o con un sistema inmunológico
deprimido o bajo, ya acuérdense que a esa edad uno ya empieza, el sistema inmunológico ya no es el mismo. Entonces estarían Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis como los principales, aunque también se han encontrado Listeria monocytogenes y otros bacilos gram negativos. Y por problemas que se han dado después de una cirugía, a Staphylococcus aureus, otro tipo de enterobacterias y Pseudomonas sp, principalmente se conocían antes como bacterias nosocomiales, ¿verdad? Que se encuentran en los hospitales. De ahí se pueden adquirir después de una cirugía y causarles una meningitis. Este es otro cuadro que también se encuentran allí, es parecido, ¿verdad? Ahí pueden ir viendo ustedes, además de esto, yo le agregué la morfología y reacción al gran respectivamente de cada uno de ellos, para que ustedes lo tengan allí. Es el mismo, solo que les agregué la morfología y reacción al gran, que es importante. ¿Por qué? Porque cuando llega al laboratorio la muestra, usted tiene que observar la morfología que se encuentran en un frote que usted pudo haber realizado a través de ese líquido cefalorraquídeo que le llevó al laboratorio, y con eso usted puede más o menos sospechar la procedencia de la meningitis que tiene el paciente. Por eso se los dejo ahí. Se han visto involucrados en meningitis a Streptococcus pneumoniae más o menos en un 40 y 50%, y hay más o menos 23 serotipos que se han visto involucrados. De Neisseria meningitidis es un poquito menor. Todo esto va a depender de la edad del paciente, ¿verdad? De 25 al 40%, y 13 serogrupos los involucrados, pero de entre ellos los más importantes son el A, B, C, W135 y Y, ¿verdad? Para que lo vean que ahí que no es Y mayúscula y Y minúscula, no que, me equivoqué, es Y. Y de hemófilos influenza en un porcentaje menor, es el tipo B. Aquí podemos ver un paciente con meningitis en el cual pues algunos de ellos pueden pasar en coma, ¿verdad? Por eso cuando a veces, no sé si ustedes se han fijado, cuando un niño se golpea la cabeza, el médico o la mamá o el papá lo está atendiendo, lo que hay que procurar es que el niño no se duerma, que para poder observar algunos signos que pueden indicar que el golpe fue bastante severo en el paciente, y eso puede ayudar al médico, porque si usted llega y anda el médico y dice, vi que el niño se golpeó la cabeza, pero se durmió y no ha despertado. Entonces él necesita ver si el niño está actuando de la forma adecuada para la edad que el niño tiene, ¿verdad? Acuérdense que ellos son diferentes a un adulto, que podría decir dónde le duele o dónde fue el golpe. A veces los niños no, su forma de manifestar es el llanto. Bueno, pero entonces el médico debe de buscar algunos signos característicos haciendo unas contracturas musculares en el paciente. De estos hay una triada, que así se conoce, que debe de presentar el paciente para sospechar que tenga una meningitis. En la mayoría de los casos es fiebre, cefalea, rigidez de nuca o de cuello. Así dicen los libros, rigidez de nuca. Algunos lo ocupan como rigidez de cuello, pero esa es la triada que se utiliza. Y hay dos signos característicos, el de signo de Kerning y el signo de Brusinski, ¿verdad? Esto en algunos casos no sugieren que sean evaluados en lactantes, sino que solo en adultos. Y que pues la mayoría de casos, casi en el 90% de casos, pues ayuda estos signos característicos a sospechar que el paciente tenga una meningitis, abogado a la triada que habíamos mencionado, a la fiebre, la cefalea y la rigidez de nuca o cuello. Aquí podemos ver estos signos en algunos libros. La mayoría de libros solo mencionan el signo de Kerning y el de Brusinski, pero algunos libros ya mencionan el signo de Babinski, que también es un signo característico de sospechar que el paciente tenga un tipo de meningitis, pero de forma con mayor tiempo en proceso.
en los procesos más, por ejemplo, en el proceso, en la meningitis aguda o subaguda, pues estos signos, el de Kerning y el Brusicki, son lo más importantes. Por ejemplo, el signo de Kerning dice que el paciente presenta cierta rigidez que produce incapacidad para enderezar la pierna cuando se flexiona la cadera al 90%. Y el de Brunzinski nos dice que la rigidez severa del cuello produce que las rodillas, o sea, ambas rodillas y la cadera de esta persona que se sospecha que tenga meningitis, se flexionen cuando se flexiona el cuello, ¿verdad? Esa es una forma, digamos, una forma no habitual o que no es que el paciente lo quiera hacer, sino que es parte del proceso que se está suscitando. Y el signo de Babinski, más que todo esto se hace ya vamos a ver una figura más adelante, en la extensión dorsal del dedo gordo del pie, no dice de cuál, si el derecho o el izquierdo, que va acompañado con la apertura en abanico de los demás dedos, ¿verdad? Como que estuvieran trabados los dedos, ¿verdad? Esto se debe o se le conoce como el síndrome de neurona motora superior. Como acuérdense que el problema es a nivel del cerebro, entonces hay un problema que se da en esta extensión dorsal del dedo gordo y que los dedos quedan como detenidos. ¿Está? Esto lo vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí podemos ver ese dedo gordo, vean, se da en el signo de Babinski, se da principalmente en pacientes mayores de 2 años. También hay reflejos que se puedan dar en los niños, ¿verdad? Con una o una hipoflexia, ¿verdad? Pueden haber reflejos cutáneos normales o disminuidos, pueden haber paresias, ¿verdad? Alteraciones oculares frecuentes que pueden verse a través de la pupila, que puede variar en la forma y el tamaño de esta, y que pueden también presentar el paciente convulsiones tónicas o clónicas. Ahí pueden ver una convulsión tónica, cómo se hace en forma de arco el paciente, y la forma clónica que se da principalmente en lo que es las extremidades, en una de las extremidades del paciente. Pero principalmente donde el médico debe de observar es la extensión del dedo gordo que se va hacia arriba y la forma de abanico que quedan los otros dedos como trabados, ¿verdad? Como que están trabaditos ahí los dedos y no se puede, como que fuera un tipo ¿cómo se llama? De artritis, pero solamente es mientras está pasando ese proceso que le indica al médico que podría haber un problema a nivel cerebral. Bueno, después de dicho todo esto, que es más que todo diagnóstico clínico, vamos al diagnóstico de laboratorio. ¿Pero por qué es importante? Porque uno de los puntos principales, ya habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo o el sistema nervioso central es estéril. Por ende hay que extraer líquido cefalorraquídeo del paciente. Y aquí vamos a lo primero. ¿Quién toma la muestra clínica? En este caso, la toma el médico. El médico con sus asistentes, pues el que va a llegar a extraer la muestra clínica, que en este caso es un líquido cefalorraquídeo. El examen que se realiza al líquido cefalorraquídeo es importantísimo para el diagnóstico de la meningitis, principalmente la meningitis bacteriana. Por esto, ¿verdad? Y por otras razones, el personal de laboratorio, o nosotros, debemos de considerar y tomar en cuenta siempre que la muestra que se va a requerir debe de tomarse o procesarse lo más pronto posible. Mira, viene una muestra ahí está un líquido cefalorraquídeo ahí en la mesa. Después que salga, que venga del break, la voy a procesar. Mira, fíjate que ahí está una muestra, aquí te traigo una muestra. Y llega la enfermera, mire que le traemos, ay, sí, pero mire, yo es hora de salida, pues, espere que venga la otra compañera y la que va a recibir turno y a ella se lo entrega. No, en este caso las cosas son diferentes porque no es una muestra de heces que puede esperar un rato. Esto es importante. Características del líquido cefalorraquídeo. Ya habíamos dicho que es estéril. Algunos libros dicen que tiene aspecto transparente y dicen que parece como que fuera agua de roca.
Yo no sé si ustedes han oído agua de roca, dice uno, que de la roca sale el agua. No, son aquellas aguas cristalinas, transparentes, que se dan principalmente en estos nacimientos de agua y ahí están las rocas, entonces por eso le llaman así. Dice también que debe contener por lo menos 3 o menos microorganismos, células por mililitro cúbico. ¿Verdad? Pues está exento de hematíes y su composición química y celular puede ir modificándose dependiendo de la inflamación que se dé a nivel de la meninges, ¿verdad? O alguna inflamación a nivel encefálico, ¿verdad? Otro aspecto que deben tomarle en cuenta cuando ya hay una meningitis, puede ser que el líquido cefalorraquídeo ya no sea transparente como agua de roca porque está normalmente estéril, sino que hay una infección, ¿verdad? Y esto nos indica que ya puede haber alguna descripción macroscópica de la muestra, como que tenga un velo, que esté turbio, ¿verdad? Esto es debido a que puede ser que se encuentren más de 200 células o 200 hematías. Acuérdense que por ejemplo, en una infección o un trauma encefálico o a nivel del cerebro, pues puede ser que la sangre se vaya al cerebro y entonces podemos observar las hematías, ¿verdad? Por microlitro pueden encontrarse 200 a 200 hematías, por eso que se observa turbio. Puede ser que esté purulento, amarillo, o puede ser que esté este término se usa mucho en la clínica, santocrómico, que no es más que haya, o es debido a la hemólisis o a la sangre que se encuentra en el líquido, o por ictericia, que se puede dar este color santocrómico. Puede ser que esté también sanguinolento, ¿verdad? Que se haya mezclado, o a la hora de traer la muestra también puede ser que lo hayan tomado mal y hayan funcionado diferente, ¿verdad? También se puede encontrar filamentos o películas de fibrina. Todo esto indica, y es importante que usted lo note porque el médico, bueno, él de antemano él ya observó la muestra cuando la obtuvo, ¿verdad? Entonces es importante que el médico sepa tomar una buena muestra para poder dar el diagnóstico correspondiente conforme a que se lo proporcione el profesional de laboratorio. En toma de muestra clínica decíamos el líquido por punción lumbar, así se conoce principalmente, o cisternal, ¿verdad? Ustedes ven ahí la figura, el médico es el que toma la muestra y ojo, aquí es importante, el médico debe saber la edad del paciente para saber de dónde va a extraer ese líquido cefalorraquídeo. Dice en un libro que si es un adulto debe extraerse fíjense la palabra, entre la tercera y cuarta vértebra, conocidas también como L3 y L4. ¿Por qué digo entre? Porque si usted no puede meter, o el médico no puede meter la aguja en la vértebra porque es un hueso. Entonces tiene que ser entre. Si ustedes ven cómo está la posición que han puesto al paciente para que las vértebras se puedan abrir un poquitito en esa columna, ¿verdad? Y entre vértebra y vértebra pueda ingresar la aguja, el médico. Ojo, es un riesgo porque el médico, si no hace bien su colocación o no introduce bien lo que es ¿cómo se llama? La aguja, puede dañar al paciente y dejarlo, ¿verdad? De forma paralítica de por vida y pues le puede echar la culpa a que el laboratorio no le da tiempo los resultados, que el paciente empeoró, que el microorganismo se quedaron ahí y tal vez fue por una mala toma de la muestra. Si es un niño debe ser entre cuarto y quinta vértebra, o sea, llamada L4 y L5. Ahora, la cantidad de líquido no es como la orina, que usted puede proporcionar 40, 50, 80 mililitros. Aquí es poca la cantidad. No puede dejar sin líquido cefalorraquídeo al paciente. Tiene que ser entre 5 y 10 mililitros, ¿verdad? Es la que se debe de tomar. Algunos libros dicen de que debe de ser 2 tubos, otros dicen que pueden ser 3 tubos.
Y esto deben ser tubos estériles, de preferencia nuevos, que no estén rayados, ¿verdad? Y deben de ser de preferencia. Algunos libros proporcionan que debe ser de tapón de rosca o pueden ser de tapón de hule, así como el que está allí, ¿verdad? Que no es de tapón de rosca, pero lleva un hule que no permita que haya contaminación. Los destinos pueden ser, si ustedes ven ahí, el citoquímico puede ser que pase a una área y luego a otra, y el microbiológico, que es el bacteriológico. Algunos libros lo dicen así. En nuestro medio se pasa al área donde hay recuento de células, ¿verdad? Luego se puede pasar al área de química, con otro tubo, y otro tubo al área de bacteriología. ¿Por qué? Porque el médico tiene que relacionar la cantidad de células que se encuentran, ¿verdad? La reacción que se ha dado químicamente hablando de estos microorganismos con los componentes que se encuentran en el cuerpo de la persona, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Y también saber el microorganismo que está usando. Se pueden utilizar, en el caso de si es bacteriología, dos coloraciones, la coloración de Gram y la coloración de Nielsen. El médico valorará, según su criterio, si deja las dos coloraciones o solo deja la principal. En este caso sería la coloración de Gram, o si él sospecha de una meningitis tuberculosa, dejar la coloración de Nielsen. Y luego hacer un reporte preliminar. Esto es importante. Bueno, aquí están las posesiones, ¿verdad? Ustedes ven ahí como en la segunda figura que está arriba, ahí está donde se ha introducido lo que es la aguja para poder extraer el líquido cefalorraquídeo entre ambas vértebras, ¿verdad? Ahí está la posición de cómo es para poder extraer, para permitir que las vértebras se puedan abrir. Y él sabrá el médico la edad del paciente para saber cuánto va a extraer. Hay momentos que solo sale un tubo, pues tienen que saber que si solo sale un tubo debe llegar primero al área de bacteriología y luego a las otras dos áreas, ¿verdad? Si salen dos tubos, pues uno va para bacteriología y el otro se lo tienen que compartir entre química y el área de células, ¿verdad? Y luego se tiene que hacer eh, otros exámenes pertinentes para el diagnóstico. Aquí están los tres tubos, ¿verdad? Recuento celular, cultivo, química. Yo les decía, la cantidad va a depender del estado del paciente y la edad, como algunos que no pueden dar la gran cantidad de líquido. Pero para adultos, algunos libros mencionan que puede ser entre 2 y 3 ml que pueden extraerle, y en los niños hasta 1 mililitro. Eso es suficiente para poder hacer todo el trabajo en el laboratorio. Estos son los criterios de un líquido cefalorraquídeo normal con microorganismos bacterianos y con tuberculosis. La presión, el aspecto, las células, y aquí nos detenemos principalmente en las proteínas y la glucosa. Vean lo normal de un líquido cefalorraquídeo en lo que es proteínas y glucosa, y vean cuando hay una infección por bacterias que se ven aumentados, ¿verdad? En lo que es las proteínas, pero en lo que es la glucosa se ve disminuido. ¿Ve? Y no siempre va a ser en la glucosa disminuido, pero en la mayoría de casos sí. Y en la tuberculosis, ¿verdad? Siempre se ven aumentados, y lo que es la glucosa también se ve disminuida, pero no tanto como causadas por otros microorganismos. Aquí podemos ver también otros cuadros, por ejemplo, en una meningitis bacteriana, en una tuberculosis, en una causada por hongos y en una causada por virus. Las proteínas, ¿cómo están? ¿Verdad? Y en el cuadro de abajo también podemos ver el aspecto de la muestra,
Por ejemplo, en una bacteriana es turbio, en una vírica es claro, en una tuberculosa es opalescente y en la fúngica también es opalescente, ¿verdad? El diagnóstico bacteriológico. Esta práctica la vamos a hacer en el laboratorio, pero les digo, por ejemplo, habla del reporte preliminar. El reporte preliminar se hace a través de realizarle un frotis coloreado de Gram o de 100 Nielsen, según sea el caso, y observarlo al microscopio y reportarle lo más pronto posible al médico lo que usted está observando. Incluso usted puede sugerirle o indicarle qué posible microorganismo puede ser. Por ejemplo, si usted observa diplococos gram positivos o diplococos lanceolados gram positivos en la muestra, ahí tienen que haber, por ejemplo, otro tipo de células porque hay una infección, ¿verdad? Entonces, principalmente neutrófilos. Entonces usted le va a decir al médico, observo o se observa diplococos lanceolados gram positivos. Se sugiere Streptococcus pneumoniae. O si usted observa, por ejemplo, diplococos gram negativos en parejas, como que fueran granos de café, entonces usted le pone, se observan diplococos gram negativos dispuestos en pareja, le puede poner, pero ya el diplococo le está diciendo que eso es. Se sugiere Neisseria meningitidis, por ejemplo. Y así sucesivamente si los encuentra, por ejemplo, los cocos en racimo, usted le puede poner, se observan cocos gram positivos dispuestos en racimos, se sospecha estafilococo aureus, por ejemplo. También dicen los libros que en caso especial, directamente de la muestra, usted puede hacer un antibiograma. Pero vamos a partir a la hora ya de procesar la muestra de cultivo a los diferentes medios. La muestra del paciente para sembrar los diferentes medios de cultivo. Aunque los libros pueden decir que usted puede hacer una aglutinación de lácteos, puede hacer una PCR, pero no creo que algunos laboratorios lo tengan, pero sí se puede hacer. Para procesar el líquido cefalorraquídeo, lo primero que vamos a observar es la muestra. ¿Cómo así? Para ver si está turbio o todas las características que mencioné en la diapositiva anteriores, ¿verdad? Saber si está turbio, entonces lo vamos a procesar inmediatamente en los medios de cultivo. Si está claro, entonces vamos a centrifugar la muestra de 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto por 15 minutos la muestra en una centrífuga, la vamos a centrifugar, ¿verdad? Valga la redundancia, y luego vamos a decantar el sobrenadante en otro tubo estéril y lo vamos a guardar. Y vamos a trabajar con el sedimento. Ojo, si la muestra llega y usted por casualidad no la puede procesar en el momento, no la meta a la refri, la va a poner en la incubadora, porque lo que queremos es que proliferen los microorganismos para saber qué está causando la meningitis. Y si la metemos en la refrigeradora, lo que vamos a hacer es detener el crecimiento de estos microorganismos. Habrán excepciones de bacterias que pueden crecer en la refrigeradora, como el caso de Listeria monocitógena, que puede causar meningitis y puede crecer en la refrigeradora. Lo único que va a crecer a más lento, ¿verdad? O sea, su multiplicación será más lenta. Entonces, ojo, ¿verdad? Si la muestra está turbia, la proceso inmediatamente. Si está clara, entonces la voy a centrifugar de 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto por 15 minutos. Y luego decanto el sobrenadante en otro tubo estéril y lo guardo, no lo descarto. Y luego trabajo con el sedimento. ¿Qué medios son los que se recomiendan sembrar? Nosotros les enseñamos a ustedes que se siembran diferentes medios. Por ejemplo, nosotros sembramos agar sangre, agar chocolate, agar maconque y un caldo de tiolicolato. Puede ser que usted en el laboratorio que esté trabajando con lo que observó en el frotis, en el reporte preliminar que le pasó al médico, haya observado cocos gram positivos en racimo. Usted te dice, si son cocos, ¿para qué voy a sembrar el agar maconque si no me sirve de nada? Podría ser, pero ¿y qué pasa si hizo mala la tinción? Entonces mejor respáldese porque como le digo, esto es
de urgencia. No es lo que yo crea, por eso nosotros les enseñamos a que sembremos los tres. Agar sangre, porque puede ser un estafilococo, puede ser un estreptococo, ¿verdad? Agar chocolate, porque puede ser una neisseria, ¿verdad? Y el agar maconque, porque puede ser cualquier enterobacteriácea, ¿verdad? O alguna pseudomonas o cualquier otra bacteria. Y el caldo tioblicolato, porque ustedes, ya lo vimos en una sesión de grupo, el caldo tioblicolato sirve para, principalmente, no lo digo que solo para eso, sino que principalmente para buscar bacterias anaerobias. Para que el tioblicolato, ahí pueden crecer microorganismos aerobios, pueden crecer facultativos y pueden crecer anaerobios principalmente. Entonces, por eso se siembra. Usted toma con una pipeta Pasteur la muestra de líquido cefalorraquídeo y puede inocular en un extremo de la placa estos 3 medios sólidos y una gotita en el caldo de tioblicolato. Luego con una asa previamente estéril estría los medios de cultivo que ya mencionamos. Eso es el primer día. El segundo día vamos a realizar las pruebas de tamizaje. Dentro de ello, primero lo que vamos a observar, dónde obtuvimos crecimiento. Si observamos crecimiento en agar sangre y agar chocolate, puede ser que sea un coco. Le hacemos un frotis, y si es un coco, entonces le hacemos la prueba de la catalasa. Si es una catalasa positiva, entonces sembramos la prueba del ¿cómo se llama? De coagulasa, y luego la prueba del manitol, ¿verdad? Con sal, para ver si es un estafilococo. Si es un estreptococo, que están bacterias en cadenitas, cocos en cadena, entonces observo la hemólisis y veo si qué tipo de hemólisis es. Si es una hemólisis alfa, beta o no hemólisis. Entonces, si es una alfa, entonces hacemos la prueba del taxo P, resembramos en otro hogar sangre y hacemos la prueba del taxo P. Si es una beta hemólisis, entonces hacemos la prueba de el taxo A. Y ya eso lo vimos en la primera clase, el taxo A, que es una prueba de la bacitracina, que es un antibiótico que casi ya no está en uso, que se deben poner de 0.04 unidades. En el taxo P tenemos que poner el taxo de ¿cómo se llama? De optoquín o de optoquina, que el compuesto que lleva la optoquina es el clorhidrato de etilhidrocopreína, ¿verdad? El que se utiliza. Y si crece en los tres, agar sangre, agar chocolate y McConkey, y es un bacilo gram negativo, entonces observo en el McConkey si es una lactosa negativa o es una lactosa positiva. Si es una lactosa negativa, yo hago la prueba de la oxidasa. Si es oxidasa positiva, pues entonces siembro el set de medios diferenciales. Si es una oxidasa negativa, también siembro el medio de ¿cómo se llama? Medios diferenciales, pero si es una positiva, además de eso, yo tengo que observar cómo, si presentó, qué características presentaron en los medios. Puedo también sembrar un medio de crecimiento, de tolerancia al crecimiento. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa puede crecer a 42 grados centígrados y eso me está ayudando al diagnóstico. Entonces, todo eso lo hago, ¿verdad? Hago las pruebas de bioquímica y puedo también a la vez, a partir de un medio de agar sangre, hacer el antibiograma, ¿verdad? Ahora podría ser una Neisseria meningitidis, podría incluso ser un hemófilos tipo B, entonces todo eso yo lo voy relacionando. Por eso yo en podemos ver esta tinción de Gram que tiene una sensibilidad del 60 al 80%, el que tiene la flechita, la figura que está arriba a la derecha, van a ver que son diplococos, miren, y hay células que están rodeando a esas bacterias, ¿verdad? Aquí podemos ver otros diplococos que son gram positivos, otros que son gram negativos. Eso lo va a ver usted, o sea, lo que le estoy diciendo es que en el reporte preliminar, a partir de una muestra clínica, usted no solamente va a observar los microorganismos, sino que va a encontrar células que están relacionadas a ese tipo de inflamación o de proceso inflamatorio o de proceso bacteriano que se está dando en el paciente. Entonces, ahí van a ver qué tipo de células. Por ejemplo, en la mayoría de células que se encuentran causantes de infecciones bacterianas, en la mayoría de casos, son los polimorfonucleares neutrófilos, ¿verdad? Bueno, aquí de entre los agentes bacterianos que mencionamos, para que solo recordar la microbiología, el género, uno de los principales es la Neisseria, la especie meningitidis, porque acuérdense que está la Neisseria gonorrea, que se da problemas de transmisión sexual, ¿verdad? Hubo otros tipos de enfermedades, pero en este caso es Neisseria meningitidis, también conocida como meningococo, ¿verdad?
así como le llaman también al de la gonorrea, gonococo, a este se le llama meningococo. La estructura antigénica que esta tiene principalmente se da en los que son polisacáridos capsulares, y los serogrupos ya los habíamos mencionado, cuáles son los más importantes que se encuentran relacionados a enfermedades, principalmente enfermedades a nivel de la meninges, ¿verdad? Se pueden encontrar antígenos meningocócicos en sangre y en líquidos cefalorraquídeos de pacientes que han tenido o que tienen la enfermedad. Las proteínas que más se ven involucradas en las clases 1, 2 y 3 de estos microorganismos. Hay más de 20 serotipos, y de estos algunos se encuentran en situaciones epidémicas, ¿verdad? Y estos no tienen como los bacilos gram negativos, principalmente las familias enterobacteriaceae que tienen LPS, estos tienen LOS, los lipooligosacáridos. Esto es como un resumen de la clase que también le dio el licenciado Josué, se las di yo, bueno, principalmente él cuando habló de medios de cultivo. Los medios de cultivo que se utilizan son el agar chocolate, el agar Tiger Martin, ¿verdad? Está el Tiger Martin también modificado, el que lleva famoso Isobitalex, se los dijo, ¿verdad? Que llevan compuestos también para inhibir microorganismos, pero en este caso como son microorganismos que se encuentran en sitios que son estériles, entonces a veces no se utilizan los inhibidores de estos modificados de este agar Tiger Martin. Habrán otros medios como el Lewis, el New York City, por ejemplo, que son medios también que se utilizan para el crecimiento de Neisseria. La atmósfera ya sabemos que es capnófila, en donde puede haber un 5 al 10% de CO2, debe llevar humedad. Cuando usted está pensando en eso, estas bacterias les gusta mucho la humedad, puede crecer entre 36 más o menos 1 grado centígrados, su crecimiento ya un poquitito más lento a diferencia de las de crecimiento rápido, que es de 24 a 48 horas, y se hace la prueba de la utilización o la oxidación de carbohidratos, ¿verdad? Así que allí podemos ver esas figuras que están ahí. Luego otro microorganismo, el neumonía, ya lo habíamos hablado, es un diplococo lanceolado gram negativo y se le dice que es lanceolado. Si ustedes ven la figura de arriba, van a ver que como que no son redondos, sino que se ven como que fueran huevos, ¿verdad? Eso es porque debido a que tienen una cápsula de polisacárido que esto hace de que se vea de esa forma. Estas bacterias son bastante, un poquito, son consideradas como fastidiosas. Incluso tienen unas autolisinas que después de cierto tiempo en los medios de cultivo pueden destruirse ellos mismos. Hay que crecen bien en agar sangre, ¿verdad? Ahí podemos ver la alfa hemólisis que tiene una hemólisis parcial que está presente. Así se le conoce, y se puede hacer la prueba del taxo P. También se puede hacer la prueba de Kellum o la prueba de la hinchazón de la cápsula para poderlo observar. También se puede, les decía yo que hay una serotipificación que se puede hacer, y aquí al final, dentro de los factores, las enfermedades que produce, ¿verdad? Está la neumonía, la sinusitis, la otitis media, y ahí se los dejo en rojo, la meningitis. También septicemia puede causar. Los tipos involucrados en los adultos, el 1 y el 8, en los niños el 6, 14, 19 23, que son los más causantes de neumonía, pero en meningitis sí se pueden encontrar estos mismos tipos causantes de meningitis. Este es otro cuadro donde está Listeria monocitógenes y Haemophilus influenza. Dentro de esto, las características generales: Listeria, bacilo corto gram positivo, ya lo habíamos dicho en alguna clase. No es esporulado, puede crecer muy bien a 28 grados centígrados, posee de 1 a 5 flagelos que son perítricos, considerado anaerobio facultativo. Los serotipos más involucrados es el 1 romano A, 1B y el 4B, ¿verdad? Ahí está la clasificación antigénica, se las dejo, pero de todo este cuadro lo que me interesa es las patologías. Ahí se los dejo en rojo. Mire, puede causar Listeria monocitógenes, meningitis y encefalitis, ¿verdad? Además de otras enfermedades, más que todo en niños, pero sí puede causar meningitis y encefalitis. El reporte de laboratorio, ¿verdad? El reporte preliminar: bacilos cortos gram positivos, son catalasa positiva, son oxidasa negativa, producen ácidos a partir de la glucosa, se puede ver a partir de un TSI,
de un RM, de un BP, se puede observar. No hidroliza la urea ni la gelatina, no desdobla el triptófano y no produce H2S. Demófilos influenza tipo B, ¿verdad? Ahí ustedes ven que es un cocobacilo corto gram negativo pleomórfico y que hay 6 serotipos, pero el principal causante de meningitis es el tipo B, ¿verdad? Ahí lo ven en las patologías, se los dejo en rojo, es la meningitis, y el diagnóstico de laboratorio son catalasa positiva, oxidasa positiva, y hay que hacer la prueba de requerimiento del factor B y X, ¿verdad? Algunas personas dicen 5 y 10. Bueno, estos son los otros líquidos de derrame que podemos observar: el ventricular, el craneal, el abdominal, pleural y empiema, pericárdico, sinovial, el de la médula ósea, el de sangre, otro líquido, y el amniótico. Les dejo ahí la nota, dice, por favor, les pido de que averigüen los diferentes procedimientos de las muestras clínicas descritas en sus libros de texto, que ahí los van a encontrar, ¿verdad? Porque ya no nos alcanza el tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o tienen preguntas. Con el reporte preliminar, las coloraciones que más se utiliza es la coloración de Gram, ya se los dije. El 100 Nielsen, si el médico se los pide, hay que hacerle la coloración de 100 Nielsen a partir de esa muestra clínica que el mismo médico ha tomado y que ha proporcionado. También se pueden hacer montajes al fresco, ¿verdad? Cuando se sospecha, por ejemplo, de parásitos, para ver las formas activas. Pero las que nos compete a nosotros son la de Gram en primer lugar y la de Cell Nielsen. Y el reporte definitivo es colocar el nombre de la bacteria causante de la meningitis con su respectivo antibiograma. Y ojo, es importante ese antibiograma que usted no lo va a hacer el médico, no lo va a hacer. Pero si usted está en su facultad o lo puede hacer, es de llamar, pues, el médico da la muestra, la enfermera o el asistente lo lleva al laboratorio, principalmente directamente al laboratorio ¿cómo se llama? De bacteriología. No es en recepción de muestras, sino que en el caso de bacteriología tiene su propia recepción de muestra. En los hospitales llega y luego usted le da un reporte preliminar, lo que habíamos hablado: se observan diplococo, lanceolado, gram positivo. Entonces el médico, conforme a él ve y lo que él tiene en su esquema de medicamentos, le empieza a dar tratamiento al paciente. Acuérdense que la mayoría de estos pacientes son pacientes que están hospitalizados, no son pacientes ambulatorios. Entonces, está en que se ponga de acuerdo el médico y usted de saber qué medicamento le está dando empíricamente, digámoslo así, al paciente, para que usted lo incluya en su esquema cuando está haciendo el antibiograma. Por ejemplo, el médico le dio, conforme lo que usted le dio, y le está dando penicilina, ¿verdad? Digamos. Entonces, el médico debe decirle a usted que le está dando penicilina para que usted lo incluya en su antibiograma. Y cuando usted haga el reporte de antibiograma, vea si la penicilina le está funcionando al paciente por medio del médico que se lo está dando. Si es así, entonces qué bien, está funcionando bien. El problema es que el médico le está dando penicilina y cuando usted le hace el antibiograma le aparece que es resistente. Entonces allí sí hay un problema porque ha pasado cierto tiempo, ciertos días, y el médico, el paciente no ha mejorado o incluso quizás hasta ya falleció porque se le empezó a dar medicamento que no era el correcto. Podría ser que el médico se equivocó, podría ser que no. Entonces es importante que él le informe a usted o que usted se tome la molestia de preguntar qué es lo que se le está dando al paciente para que usted lo incluya en el antibiograma. Y en el antibiograma deben de ir colocados todos los nombres de los antibióticos que usted ha utilizado en la técnica. Hay hospitales que, por ejemplo, ocupan hasta 10, 12 antibióticos diferentes. Esos 10 o 12 antibióticos que usted hizo, eso los va a reportar al médico. Solo le va a poner, según su criterio, según su conocimiento, cuáles son sensibles, cuáles son resistentes, o en algunos casos, cuáles son intermedios. El médico valorará, conforme el tipo de paciente que él tiene, si le duplica el tiempo o
la dosis al paciente. Entonces, eso depende ya del médico, ya no de usted. Lo que sí depende de usted es que él le reporte si ese si ese antibiótico que le estaba dando al paciente es el mismo que usted le puso al antibiograma. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer, si no me las hacen a mi correo o al licenciado José, cualquiera, o a la licenciada Carolina, y luego se las contestamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda sobre el líquido cefalorraquídeo. Lo dormí. Hola. De mi parte todo bien, Lick. Bueno. Si no hay más, nos quedamos aquí, jóvenes. Bueno, muchas gracias. Mañana jueves a las 9 va la clase número 11. Les agradezco mucho. Gracias, Lick.